Fumata negra por segunda ocasión. La chimenea de la Capilla Sixtina indicó que aún los cardenales no llegan a un consenso para elegir al nuevo papa. El mundo entero y los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro esperan la tercera fumata que podría anunciar Habemos Papa. Casi un centenar de migrantes venezolanos arribó al país en un nuevo vuelo de repatriación desde Estados Unidos. Un sujeto fue detenido con armamento de guerra en Anzoátegui. Susana Quijada nos adelanta esta información. Susana, te escuchamos. Así es, los militares les incautaron al detenido un fusil AR-15, más de 170 municiones, varios cargadores y un sistema de mira. Y hallaron el cuerpo de un hombre en Río San Juan de San Fernando, el estado Sucre. Reina Castillo nos cuenta más. Reina. Sí, el cadáver fue encontrado flotando en las aguas de Río San Juan por vecinos del sector. El mismo presentaba ya un avanzado estado de descomposición, por lo que autoridades presumen que ya tenía más de 48 horas fallecido. Gracias, Susana y Reina, por este adelanto. ¿Qué más tendremos este jueves? Claudia, feliz día. Feliz día para ti, Giselle. Hoy también tendremos en la emisión meridiana, ministro Diosdado Cabello califica de fábula las afirmaciones del gobierno estadounidense de que todos los venezolanos son miembros del extinto Tren de Aragua. Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira exige a las autoridades regular el comercio informal durante el Día de las Madres. Ejército pakistaní confirmó haber derribado 25 drones provenientes de la India. En los deportes, el matador quiere ser jefe. Carlos Sainz padre anunció su aspiración para presidir la Federación Internacional del Automóvil. Amigos, y hoy en lo actual les contaremos que Karol G estrenó su documental Mañana fue muy bonito y les traeremos un recorrido por su vida artística. Esto y mucho más en minutos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Tengan todos buenas tardes y bienvenidos a la emisión meridiana del noticiero Televen. Giselle Movallet y Claudia Hernández estaremos acompañándolos en esta hora de información. Un saludo. Hola, Claudia. Feliz día para ti y para toda Venezuela. Feliz jueves. Un placer acompañarles como siempre y llevarles detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Vamos a comenzar de inmediato. Un espeso humo negro surgió el jueves de la chimenea instalada en el tejado de la Capilla Sixtina, señal de que los 133 cardenales encerrados en su interior fracasaron de nuevo en su misión de escoger a un nuevo papa durante las 2 rondas matutinas de votación. Veamos el siguiente reporte de nuestra agencia aliada AFP. El sucesor del Papa Francisco se hace esperar. Las miles de personas congregadas a mediodía en la Plaza Vaticana de San Pedro acogieron entre aplausos y decepción la segunda fumata negra, después de la que se elevó la víspera sobre el cielo de la Santa Sede. En realidad no es una decepción ver una fumata negra, porque los cardenales siguen buscando al Papa, pero será elegido. Así que no es decepcionante en un sentido negativo, es como que esperaremos hacia la fumata blanca. Los cardenales, aislados del mundo y encerrados en un estricto secreto, volverán a votar el jueves por la tarde. Me quedo aquí todo el día y también vine anoche, y ahora voy a tomarme un pequeño descanso, almorzar y luego volveré hasta que haya un papa, y espero estar aquí la semana que viene para la primera misa. Aunque Francisco creó alrededor del 80% de los cardenales electores, los bergoglistas, que defienden una visión de la Iglesia más abierta, y los conservadores deben llegar a un acuerdo sobre el nuevo pontífice, el número 267 de la historia. La mayoría requerida es de 89 votos, correspondientes a 2/3 de los sufragios.
El famoso humo blanco expulsado de la Capilla Sixtina siempre ha sido uno de los momentos más emblemáticos para la Iglesia Católica debido a que marca el inicio de un nuevo pontificado y un nuevo liderazgo espiritual mundial. Pero ¿cuál es la ciencia detrás de la icónica columna de humo? Veamos el siguiente reporte. Sin duda, este es uno de los rituales más importantes del catolicismo. Conocida popularmente como la fumata, es la humareda con la que se le anuncia al mundo cómo marcha el cónclave dependiendo del color del humo. Si es negro, significa que aún no se ha llegado a un consenso para lograr los 2/3 necesarios para anunciar un nuevo papa. Si es blanco, entonces quiere decir que se ha elegido un nuevo Santo Padre. Esta costumbre se originó en el siglo XIII tras la muerte del Papa Gregorio X, y es que anteriormente se anunciaban los resultados a través del sonido de campanas. Entonces, ¿cómo se hace la fumata? Una vez concluye una ronda de votación, se incendian las papeletas y para darles sus respectivos colores se le agregan varios químicos. Desde la elección de Francisco en 2013 se usan 2 estufas, una para quemar los votos y otra auxiliar encargada de la coloración. Para que la fumata sea negra se incluye perclorato de potasio para la combustión, antraceno para generar humo denso y azufre para intensificar el color oscuro del humo. Para que sea blanca, se utiliza una mezcla compuesta por clorato de potasio para la combustión, lactosa para generar vapor blanco y colofonio o resina de pino para aportar densidad y luminosidad al humo. El empleo de la química moderna comenzó recientemente luego de la confusión generada por la fumata gris durante los cónclaves de Juan Pablo I y Juan Pablo II en 1978, así como el de Benedicto XVI en 2005. Cuando todavía se usaba paja húmeda para el humo negro y paja seca para el blanco. Por ahora el mundo deberá esperar a que inicie la ceremonia y los fieles tienen que estar atentos a la chimenea de la Capilla Sixtina para que puedan presenciar desde la Plaza de San Pedro el momento en el que el humo blanco indique «Habemus Papa». Y activistas católicas encendieron bengalas color rosa cerca de la Ciudad del Vaticano para exigir mayor protagonismo de las mujeres dentro de la iglesia. Las manifestantes expresaron que las mujeres representan el 50% de la población católica y que no tienen ninguna participación dentro del cónclave. Esperan que el nuevo sucesor de San Pedro pueda abordar temas como la inclusión de mujeres dentro de cargos importantes en la Santa Sede. ¿Cómo se elige al sucesor del fallecido Papa Francisco? Así será la crucial reunión a puerta cerrada para escoger al nuevo líder de la Iglesia Católica. Veamos el siguiente material de la agencia AFP. La forma de elección está regida por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II en 1996. Según un ritual heredado de la Edad Media, el maestro de ceremonia pronuncia la frase extra omnes, todos fuera. Quienes no participan en la elección abandonan entonces la sala y se cierran las puertas. El objetivo es que los cardenales eviten las influencias exteriores. Los cardenales reciben papeletas en las que deben escribir el nombre de su candidato. En teoría, está prohibido votarse a uno mismo. Si ningún cardenal obtiene 2/3 de los votos, se realiza una nueva ronda. Se prevén 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde hasta la proclamación de un papa. Cada 2 rondas de votación, las papeletas se queman en una estufa. Si no se logró escoger a ningún papa, la chimenea, visible por los fieles desde la Plaza de San Pedro, expulsa humo negro. Mientras dura el cónclave, cualquier contacto con el exterior, ya sea a través de teléfonos, internet o periódicos, está estrictamente prohibido. Todos los lugares en los que viven y trabajan los cardenales están cubiertos por dispositivos de interferencia que impiden el uso de teléfonos y tabletas. Cuando finalmente la chimenea emite una fumata blanca, quiere decir que se eligió un nuevo papa. El cardenal designado debe aceptar su elección y elegir cómo quiere ser llamado. En ese momento, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el cardenal protodiácono anuncia Habemus Papam, tras lo cual sale el nuevo pontífice e imparte su bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Ya a esta hora vemos imágenes en vivo, así se encuentra la chimenea, el humo que pues desborda de esta chimenea de la Capilla Sixtina.
lo que significa que habemos papa. ¡Qué emoción! Miren la cantidad La emoción. de personas allí a las puertas de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Vamos en breve a conocer cuál será ese nuevo papa. Yo estoy súper emocionada y no estoy ahí. ¿Cómo serán las personas ¿Cómo que están serán ahí? los feligreses que han estado entonces a la espera de esta gran noticia? Pues bueno, la fumata es de color blanco, así que vemos papa. Estamos justamente con las imágenes en vivo de la Plaza San Pedro y todas las personas feligreses que allí se encuentran y el mundo entero ya celebrando este anuncio que bueno, muy pronto conoceremos el nombre, ¿no?, de quién va a ser el sucesor entonces de San Pedro. Seguidamente, ya en la ventana se abrirá y conoceremos de la mano del decano. Vamos a escuchar el ambiente. Esa es la emoción que se vive. Allí pues ya la Capilla Sixtina a través de esta fumata blanca acaba de anunciar que ya se tiene un sucesor del Papa Francisco. Y bueno, la verdad es que la emoción no se siente. A mí se me erizó la piel, Claudia, no sé a ti. Claro, estoy súper emocionada. Yo creo que todos los fieles católicos en este momento están pegados a los medios de comunicación y también a las redes y a todo lo que significa información en stream para conocer quién será este Papa número 267 después de que solamente en 2 días llegó a un acuerdo el cónclave. Recuerden que tenían que ser 89 votos o 2/3 de estos cardenales que estaban reunidos en la Capilla Sixtina, 133 cardenales de diferentes naciones, diferentes corrientes, a pesar de que son católicos, pero hay conservadores, progresistas, liberales, diferentes corrientes sociales, vamos a llamarlas así, pero que tenían que llegar a un acuerdo. Habían algunos papas que habían sido los favoritos, pero yo leí una frase que dice que el que entra papa sale cardenal, lo que significa que muchas veces esos que son los favoritos no llegan a ser considerados como papas. Puede ser un batacazo, pueden ser algunos de esos inclusive que algunos ya de los que ya conocíamos. hemos mencionado aquí en los diferentes materiales que ha preparado Mardolé y Jonathan, que también los hemos tenido acá en vivo para contarnos justamente cuáles eran esos nombres, ¿no?, que más resonaban para que pues en este cónclave los 133 cardenales votaran, ¿no?, por ellos. ¿Quiénes Sí, estaban? Estaba el filipino Tagle, que Sí. es considerado como un pastor progresista porque atrae muchísimo a la feligresía, pero también el Pietro Parolin, que fue Sí. nuncio apostólico en Venezuela. Realmente ese es mi candidato, Sí, el mío pero uno no puede hablar de candidatos porque como católicos uno tiene que pensar que el sucesor de Pedro tiene que ser escogido por la obra y gracia del Espíritu Santo. Esos 133 cardenales que estuvieron ahí durante estos 2 días tenían que estar iluminados. Sí, el Espíritu por el Santo estaba allí Espíritu con Santo. ellos para Sí. justamente indicarles, guiarlos, ¿no?, en este proceso que, como bien sabemos, es a puerta cerrada, pues no se sabe qué ocurre allí, sino hasta que, bueno, la fumata realmente comunica al exterior que pues ya hay una decisión, se llegó a un consenso, estos 133 cardenales, pues bueno, votaron y pues en su mayoría se logró entonces escoger, ¿no?, a quien va a ser en esta oportunidad el nuevo líder de la Iglesia Católica, algo que pues llena de muchísima emoción a toda la comunidad católica. Allí vemos a todos los feligreses con bastante euforia, llenos de ese gozo, ¿no?, de poder entonces ya muy pronto conocer cuál es el nombre del nuevo Papa, el nuevo líder de la Iglesia Católica. Un nuevo pontífice que va a tener que enfrentar muchísimos retos, Sí. retos que comenzó el Papa Francisco durante el periodo que estuvo como Santo Padre, que llevó una vida muy sencilla, que escogió vivir en Santa Marta en vez de en la vivienda que normalmente se ocupa el Papa.
Así es, para darnos detalles justamente de este gran anuncio, está con nosotros Jonathan Cárdenas acá en el estudio. Jonathan, qué emoción. Bueno, gracias Giselle, Claudia también y a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora. Todo el pueblo y la feligresía católica pues se une, ¿no?, al júbilo que se vive en estos momentos en la Plaza San Pedro del Vaticano. Vimos imágenes de las personas celebrando, pero puertas adentro está ocurriendo otro proceso justamente en este momento. Y es que luego que realizaron todo el escrutinio de votación y como pudieron ver salió humo blanco por esta chimenea de la Capilla Sixtina luego de quemar las papeletas con las votaciones de los 133 cardenales, pues pasan varias cosas. La primera es que a quien haya resultado electo en primera instancia le preguntan si acepta este cargo. Posteriormente, en caso que su respuesta haya sido afirmativa, que estoy seguro que sí, precisamente por esta señal de humo blanco que pudimos ver, le preguntan cuál va a ser el nombre que va a utilizar para el pontificado. Acá pueden pasar varias cosas. Ellos pueden elegir entre el nombre de un santo, de un apóstol e incluso el nombre de alguno de sus predecesores. Sin embargo, con el Papa Francisco, por ejemplo, él optó por un nuevo nombre. Anteriormente ningún sumo pontífice se había decantado por este nombre. Ahora bien, luego que él indique este nombre que va a utilizar para su pontificado, lo que la Iglesia cataloga como un símbolo de un segundo nacimiento va a pasar a la sala de lágrimas. Ahí va a tener o tiene en estos momentos tres túnicas de distintas tallas para colocarse la que se ajuste mejor a su cuerpo, además de la capa corta que normalmente se ponen sobre esta y un crucifijo además de un misal. Va a tener unos minutos a solas allí y según los relatos que se han podido conocer de sumos pontífices anteriores, pues es un momento de introspección en el que se dejan llevar por el sentimiento y también la responsabilidad que tienen en estos momentos sobre sus hombros. Ahí tenemos imágenes. Este mueble rojo que se podía ver allí es típico de la sala de lágrimas, es donde ellos pueden sentarse durante estos breves minutos que tendrá allí. Ahí también vemos parte de la indumentaria. En estos momentos vemos específicamente la estola, ¿no?, con símbolos de la iglesia. Acá también podemos ver el crucifijo y otras cajas que guardan lo que sería el misal. Uno de los casos fue el del Papa León, que lo teníamos allí en pantalla. Él se puso a llorar, fue electo cuando tenía específicamente 65 años y creía que estaba muy viejo ya para el cargo y pensaba que no podía asumir la responsabilidad. Sin embargo, su pontificado duró 25 años. Ahora tenemos al Papa Juan XXIII. Él tiene una anécdota bastante graciosa porque, bueno, por el prominente cuerpo que tenía al momento en que se probó una de las túnicas y no quedó de la mejor forma ajustada a su cuerpo, él comenzó a llorar y de manera muy graciosa dijo: este hombre va a ser un desastre en televisión. Sin embargo, bueno, tuvo un buen pontificado según lo que se ha podido saber. Es importante también comentar con respecto al nombre que puede escoger el nuevo sumo pontífice, que a pesar que la Iglesia no tiene ninguna prohibición con algún nombre específico, hay que destacar que Pedro fue el primer papa de la historia y por respeto no suelen asumir este nombre los nuevos sumos pontífices elegidos durante 600 años de historia, ¿no?, que lleva todo esto. También hay otros nombres como por ejemplo el de Pío, precisamente por el papel que jugó Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, que ha sido cuestionado, pues los últimos sumos pontífices han evitado totalmente escoger este nombre. Vemos en estos momentos imágenes de la Plaza San Pedro en el Vaticano mientras ocurre todo este proceso, mientras el nuevo Papa debe estar en estos momentos dentro de la sala de lágrimas. Precisamente, Jonathan, que estabas hablando de los nombres de Pío, son 12 hasta ahora los papas que han estado entonces como líderes de la Iglesia Católica con ese nombre, pero bueno, hay otros como Juan, por ejemplo, que ha estado 21 oportunidades, es Gregorio en 16, Benedicto en 15, Clemente 14, León 13, Inocencio 13, Esteban 9, entonces bueno, habrá que ver entonces qué nombre, ¿no?, escoge el nuevo pontífice. Bueno, creo que va a depender un poco de la elección que se haya realizado. Sí. Creo que si salió electo un papa con principios conservadores, pues seguramente se decante por el nombre de un predecesor, de un santo e incluso de un apóstol.
pero si el nuevo Papa electo pues tiene ideales, ¿no?, bastante parecidos a los que tuvo el Papa Francisco, pues puede tomar la opción que tomó él precisamente de escoger un nombre que no haya sido utilizado anteriormente en todos estos años de historia de la Iglesia Católica. También hay muchísima perspicacia y queremos saber quién es el que va a anunciar Habemus Papa, y es el cardenal francés Dominique Mamberti. Es un hombre de confianza del difunto Papa Francisco y será el encargado que a sus 73 años de edad pronuncie la famosa frase Habemus Papa para anunciar la elección del nuevo pontífice. Claudia, importante también decir, ¿no?, que antes que ocurra este momento en el balcón de cara a la Plaza San Pedro, luego que el nuevo Papa salga del cuarto de lágrimas, cada uno de los 133 cardenales, en el orden que se les brindó al momento en el que entraron en el cónclave, pues le van a rendir una pequeña muestra de respeto. Luego ellos van a rezar algo que se conoce como el Te Deum, que significa, traducido del latín al español, gracias a Dios, precisamente por la elección que se ha realizado. Cabe destacar que cada uno de ellos, al momento en que entró al cónclave, pues tenía de alguna manera, ¿no?, la influencia del Espíritu Santo en la decisión que tenían que tomar. Relatos de cardenales en elecciones anteriores, de sumos pontífices, pues han dicho que es un momento que llega a su corazón, que sienten como esa corazonada literalmente por el nombre que deben anotar en su papeleta. Además, en la Capilla Sixtina hay muchos elementos que recuerdan a cada uno de los cardenales pues la responsabilidad que tenían en sus manos. Una de estas cosas precisamente, y que es insigne de este templo, es las obras de arte que allí se encuentran, específicamente de Miguel Ángel. Miguel Ángel dio a la Capilla Sixtina unos frescos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que recorre, si se quiere, todo el Evangelio, ¿no? Y la palabra de Jesucristo dejó para cada uno de los católicos a seguir en vida. Entonces, además de ello, también se encuentra el juicio final, que de alguna manera hace sentir ese temor a Dios y a lo poderoso que es, y recuerda a cada uno de ellos pues este papel fundamental que tenían en esta elección. El Papa Benedicto decía, Ratzinger, que la Capilla Sixtina era el mejor lugar para que el Espíritu Santo los iluminara, porque es tan hermosa, y toda la pintura que hizo Miguel Ángel, la obra de arte, el legado que dejó Miguel Ángel, inspira a los seres humanos a reflexionar, a pensar. Y es el que Espíritu es Santo increíble lo que se siente allí, Claudia. O sea, tú has tenido, si no has tenido la oportunidad de conocer la Capilla Sixtina, lo hice hace aproximadamente 3 años y la verdad es que la energía que se siente es maravillosa. Pero bueno, ya sabemos entonces que tenemos un nuevo Papa. No conocemos el nombre, pero ¿qué tal si vemos quiénes eran los que figuraban entonces como sucesor del Papa Francisco en ese escenario? Pues hay al menos una docena de nombres que podían estar allí, ¿no?, papables, y entre ellos los que más se repiten son Luis Antonio Tagle, de 66 años, nació en Manila, Filipinas, actual prefecto de la sección para la primera evangelización y se le considera progresista. Matteo Maria Zuppi, de 69 años, nació en Roma, Italia, es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, se le considera progresista. Bueno, también tenemos a Pietro Parolini, 70 años, nació en Schiavon, Italia, es el secretario de Estado de la Santa Sede. Recordemos además que de 2009 a 2012 fue nuncio apostólico en Venezuela, tendencia línea de tradición institucional. Peter Turkson, 76 años, nació en Ghana, es el actual canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias. Su tendencia es diplomático moderado. Seguimos al siguiente, es Peter Erdo, 72 años, nació en Hungría, es el presidente de la Conferencia Episcopal Húngara y tiene una tendencia canonista con visión conservadora. Bueno, cabe destacar que también hay un dicho, una anécdota que ha surgido en todo este tiempo, que dicen que quien entra como papa sale como cardenal, haciendo referencia específicamente que por lo general a los que son tomados en cuenta previamente como favoritos, pues al final de la elección no resulta su nombre electo como el nuevo papa. Fíjense qué interesante esta imagen que estábamos viendo
en estos momentos de la Plaza San Pedro, donde se veían ondeando varias banderas de países latinoamericanos. Podíamos ver una de Brasil, podíamos ver una de Colombia. Atentos todas las personas que se encuentran allí, una de Venezuela, qué maravilla poder ver esa imagen en estos momentos. Y estas personas se encuentran atentas a que salga el protodiácono a indicar e informar al mundo quién es el nuevo Papa y cuál sea su nombre, y escuchemos las primeras palabras y todo lo que tendrá que hacer posteriormente el Papa Francisco debido a su estado de salud y su lamentable muerte, pues dejó algunas cosas al pendientes. Entre ellas cabe destacar los actos de canonización, entre los que, como bien saben, tenemos al doctor José Gregorio Hernández y también a la madre Carmen Rendiles. En un principio pues se decía que se esperaban que estos actos de canonización fueran para el último trimestre del año. Sin embargo, bueno, su muerte posiblemente haya retrasado alguno de estos procesos o quizá no. Hay que esperar entonces cuáles van a ser las decisiones que va a tomar el nuevo sumo pontífice con respecto a estos actos y bueno, con qué ideales viene también. Porque el Papa Francisco pues jugó un papel fundamental en la inclusión y acercando la iglesia al pueblo. Lo que estabas diciendo del cardenal protodiácono es el purpurado de más antigüedad en esta orden cardenalicia, en esta orden, y él es el que se va encargado de acercarse al balcón de la logia para anunciar la famosa frase de Habemos Papas, que es el cardenal francés. Sí, es como un párrafo en latín que pronuncian en esos momentos, traducido un poco al español, dicen, les contamos con mucha alegría que ya tenemos al Papa. Y ahí pues da a conocer el nombre que el sumo pontífice haya elegido y ofrece las primeras palabras como vicario de Cristo acá en la tierra. La Sala de las Lágrimas es la que se encuentra del lado izquierdo del altar de la Capilla Sixtina, y una vez que la fumata blanca sale, ¿no?, y que ya pues se anuncia a través de ella que habemos Papa, como ya hace minutos ocurrió, pues sabemos que entonces ya tenemos un cardenal elegido que ocupará el trono de San Pedro, y en esta sala como tal, en dicha sala debe cambiarse de ropa a las correspondientes de su nuevo cargo, y además el Papa reflexiona, ¿no?, sobre lo que ha llegado a ser y lo que será a partir de este momento en esta área específica, ¿no?, de la Capilla. Que es la Sala de Lágrimas. La Sala de Lágrimas. Estaba comentando Jonathan que sí, debe ser tener ese nombre porque la emoción de convertirse en Papa de la feligresía católica, líder de nuestra iglesia, no solamente tiene muchísimas responsabilidades, sino que es momento para expresarlas, y como decía el Papa Francisco, uno tiene que expresar hasta esas lágrimas y tener la decisión de llorar. Y creo que bueno, es el primer momento a solas de introspección que les da la oportunidad de sentir el peso del cargo que acaban de asumir. El sumo pontífice tiene una tarea pues bastante ardua en distintos aspectos de la sociedad y la manera en que influencia la Iglesia Católica en cada uno de estos aspectos, y sobre todo promover la unión, la paz, la tranquilidad y el amor al prójimo. Creo que bueno, con las circunstancias que atravesamos actualmente en todo el mundo, pues es un papel que sin duda sigue siendo fundamental. Hay que decir que a pesar que existen muchas religiones en el mundo, pues la Iglesia Católica sigue siendo la que tiene la mayor feligresía que se ha podido conocer. Entonces, qué interesante saber con cuáles ideales viene este Papa, ¿no? Jonathan, acabamos de ver imágenes de lo que es el balcón de la Capilla Sixtina, y por algún momento pensamos que ya era pues hora de conocer el nombre, ¿no? Y que salieran pues y anunciaran en latín el nombre del nuevo Papa. Y la verdad es que, bueno, se sigue viendo allí en las imágenes en vivo en la Plaza San Pedro cómo pues la feligresía está también a la espera, al igual que el mundo entero, bien pegado a su televisor a través de streaming, para que pues conozcamos el nombre. Y este es uno de los conclaves más cortos. Vamos a repasar entonces. Yo creo que eso significa mucho, eso es muy positivo que haya sido tan corto, porque eso significa que hay consenso en el Vaticano.
si fue tan rápido que no hubo muchas diferencias. Pero te cuento, Claudia, les cuento también a nuestros amigos televidentes que la elección más larga de la historia fue la del Papa Gregorio X. Tardó 34 meses, es decir, casi 3 años. Empezó en 1268 y terminó en 1271. La elección más breve fue la de Julio II en 1513, que duró 10 horas. También se habla del cónclave en el que se escogió a Pío XII, fue en 1939 y duró 2 días. Creo Giselle, que acá me gustaría comentar algo porque fíjense que en la elección más larga que tú acabas de contar, justamente surge la palabra cónclave, que del latín al español significa con llave. Esto precisamente porque, bueno, cuenta la historia que los cardenales habían tardado demasiado en escoger al nuevo sumo pontífice y fue la misma feligresía que los encerró y de alguna manera los obligó, aseguran que sin comida y sin ni siquiera agua, a escoger quién sería el nuevo líder de la Iglesia Católica en el mundo. Entonces son datos bastante interesantes que giran en torno a lo que es la escogencia del nuevo Papa. Desde ahí quedó como costumbre a que los cardenales que tienen el poder de elegir pues se reúnan aislados totalmente del mundo, sin ninguna comunicación externa, a escoger el nuevo sumo pontífice. Los últimos 3 anteriores a este, que todavía no sabemos quién resultó electo, pues la elección de igual forma duró. Y los bienes de la Santa Sede en el papel que tiene cada persona. O Mardoley, ¿tú sabes más o menos cuál es el...? Así es, Claudia. De hecho, el camarlengo es uno de los que estaba más ocupados de la muerte del Papa. Empezamos por el secretario personal. Él va a asistir al Papa en las funciones religiosas y la organización de sus encuentros. El maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, que también ha estado muy presente en este cónclave, se encarga de la organización de las celebraciones litúrgicas del Papa. El colegio cardenalicio es el grupo de cardenales que asisten al Papa en la toma de decisiones y en la gestión de la Iglesia. Recordemos, están pendientes los consistorios. Tenemos también el Consejo de Cardenales, un grupo de purpurados que asesora al Papa en el gobierno de la Iglesia. El mayordomo, el que se encarga de la gestión de la casa papal y del cuidado de la residencia. El camarlengo, que es el cardenal Farrell y ha tenido una importante responsabilidad, es el que ha administrado los bienes de la Santa Sede desde que falleció Francisco, y ha sido junto al cardenal Parolín quienes les ha tocado organizar todo lo que fue el funeral y por supuesto ahora lo que ha tenido que ver con el cónclave. Fíjate, Mardoley, ahorita también pasa algo en la sala de lágrimas, y es que pese a que el nuevo Papa tiene unos momentos en solitario, luego que han transcurrido varios minutos, también entra un asistente que es el que le ayuda a vestirse y a colocarse toda la indumentaria para salir antes de ir al balcón hacia la Plaza San Pedro a saludar a cada uno de los 133 cardenales. Hay que decir que, bueno, como se mencionaba anteriormente, este ha sido el cónclave con mayor participación de la historia, son 133, e incluso a cada uno les entregaron una especie de pelotica de madera con un nombre, con un número asignado para guardar un orden. Y precisamente en este orden, antes que el nuevo vicario de Cristo salga a saludar al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro, pues hará un saludo a cada uno de ellos. Entonces, es decir, son 133 saludos. En estos momentos vemos una bandera de Venezuela ondeando allí, algunos connacionales presentes en la Plaza de San Pedro en este momento histórico, en medio de esta emotiva, ¿no?, celebración católica que se está desarrollando en estos momentos, porque fíjense, yo veo la Plaza de San Pedro en estos momentos llena de gente y se me viene también a la mente una anécdota que tuvo el Papa Francisco durante su pontificado, y es que en la Plaza de San Pedro, totalmente sola, año 2020, atravesando una pandemia, él salió a rezar por el mundo. Hoy el mundo se va nuevamente hacia la Plaza de San Pedro a conocer quién será su sucesor. Así es, emotivas aquellas imágenes que veíamos completamente sola la Plaza de San Pedro y él caminaba para realizar o llevar a cabo algunas misas, y de verdad que los católicos seguíamos de cerca esa decisión que tenía el Papa de orar y de conectarnos a través del mundo y de las redes sociales. Y de las tecnologías, exactamente. Es que tiene que estar ahorita el mundo en oración por el nuevo Papa, bueno, cada una de las personas allí presentes y todos los que no lo están también a la expectativa, en la espera de este anuncio oficial como tal, luego de 4 fumatas, la cuarta de color blanca, hace aproximadamente ya casi 1 hora que se anunció entonces Habemos Papa a través de esta fumata, y pues
llegaron a un consenso estos 133 cardenales. La verdad es que el Espíritu Santo los guió y de una manera bastante rápida porque pasaron fue 18 horas para el anuncio del mismo. La verdad, sumamente rápido. No pensé que fuera tan rápido. Según en esta oportunidad. expertos, dicen que este ha sido uno de los resultados más rápidos. Se compara con el de la selección de Benedicto XVI, que también se realizaron 4 reuniones o encuentros en el cónclave. Parece que la de Francisco sí fue una más. Fue a la 5ª reunión cuando se seleccionó el nombre de Francisco como el sumo pontífice. Además, Claudia, una de las cosas que hay que tener en cuenta no solo lo que va a ser ya en este proceso de juramentación que se dio y ya la próxima salida del nuevo sumo pontífice, sino cómo va a ser estructurada esa agenda. Recordemos que con la muerte del Papa Francisco quedaron suspendidas las canonizaciones que ya tenían fecha, entre ellas la de Carlos Acuti. Pero también están pendientes las canonizaciones a las que se le va a hacer el acto formal y entre ellos están esperando nuestros santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Así que esas son una de las primeras tareas que va a tener que hacer el sumo pontífice, además de organizar, porque en el momento que se entró en sede vacante se suspendieron todas las actividades administrativas, se suspendieron todos los dicasterios, que es como decir los ministerios, y solo quedó la parte administrativa, lo básico para funcionar justamente en la Santa Sede mientras se resolvía este cónclave. Debemos decir que 3 papas consecutivos han sido elegidos en este cónclave en menos de 2 días, justamente en estos 2 días, y esperábamos mucho que fuera como más tarde. Así que la atención está, vemos que están señalando mucho ya las imágenes hacia el balcón, así que creo que estamos muy cerca. Bueno, yo creo que ha sido un buen consenso. Ay, perdón. No, tranquila. Creo que hay algo particular y diferente en esta oportunidad a cuando se anunció, ¿no?, el Papa Francisco en el año 2013, y es que en ese momento fue de noche. Veamos las imágenes, está saliendo en este momento el cardenal protodiácono seguramente. Sí, señor. Escuchemos. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. ¿Buscas una eSIM para tu viaje? Bueno, tenemos un detalle ahí con la señal. Justamente en estos momentos se está anunciando quién es el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Como se lo decíamos, es el cardenal protodiácono. Volvemos con las imágenes inmediatamente. Cercanía con las personas, de continuar este tránsito, ¿no?, que llevaba a cabo el Papa Francisco con respecto de acercar la iglesia al pueblo y salir un poco del altar y conectar mucho más con las personas. Vemos movimiento en el balcón de este. Bueno, de inmediato vamos a revisar la ficha justamente del nuevo sumo pontífice. Tenemos Robert Francis Prevost, como decía mi querido Jonathan, edad 69 años, esa era una de las cosas que se buscaba, que no fuera de una persona de tan avanzada edad, nacionalidad estadounidense, cargo actual prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Es reconocido por su compromiso de renovación eclesial y por su capacidad de tender puentes entre diferentes corrientes dentro de la iglesia. Esta es la foto entonces del nuevo Papa, se ve joven, muy joven, entre lo que veíamos nosotros en la procesión de cardenales, así que se refresca. 69 años tiene el estadounidense que ha estado en los últimos años en Perú y que entonces podría, como decíamos hace pocos minutos, llevar esa interacción, sobre todo la diplomacia de paz, que muchos están buscando, no solo en el continente americano, sino también con África y Medio Oriente. Otro dato importante a mencionar, Mardoley, es que precisamente, seguramente por toda esta trayectoria que ha llevado estos últimos años en Perú, pues debe manejar también el idioma español, lo que posiblemente pues también le brinde una cercanía específica con este lado del mundo. Con acción académica, sino también una profunda experiencia pastoral, así que los cardenales lograron que mezclaran esas dos tendencias, un papa que va a tener un puente entre América del Sur y América del Norte, y no solamente de estos dos polos, sino que recordemos que
en lo que estamos viviendo a nivel global es que hay muchísimos conflictos entre el sur y el norte, así que él va a ser una especie de diplomático, eso esperamos, pero sobre todo porque él ha tenido esa experiencia pastoral en Perú y por eso es que tiene su nacionalidad peruana. Su discurso ha estado lleno de un mensaje de paz, de igualdad, de que nosotros como católicos tenemos que seguir el camino que llevó Cristo y también un discurso lleno de mucho amor. ¿No es así, Marlene? Así es, Claudia, sobre todo de integración. Apenas inició el discurso dijo que daba una bendición a todo el pueblo, pero a todo el pueblo del mundo. Además aseguraba que el amor a Cristo era para proteger y justamente para desarmar esto, haciendo referencia a las guerras. Esperaba que la iglesia caminara junto y sobre todo que la iglesia tendiera esos puentes de los que Claudia hablaba y esperábamos más temprano. Puentes entre los países, puentes entre las religiones. Llamaba entonces también a seguir parte del trabajo que hizo el Papa Francisco y en este caso, al igual que su antecesor, ha dado una oración especial a la Virgen María, así que tendrá mucha influencia mariana el nuevo sumo pontífice. Esperamos entonces ver cómo se van a atender estos puentes a los que hacía referencia y cómo va a llevar justamente esa iglesia unida en todo el mundo. Vamos a repasar un poco la ficha de los datos de Robert Prevost, que también tiene la nacionalidad peruana. Tiene 69 años, es originario de Chicago, llegó a Perú en 1985 como parte de una misión agustiniana, a solo 3 años después de haber sido ordenado sacerdote y volvió al país en 1988 para liderar el seminario agustiniano en Trujillo durante una década. Según el Registro Nacional de Identidad, esta ciudadanía la obtuvo en el 2015, después de dedicar gran parte de su vida religiosa en Perú. En 2014 asumió el cargo de administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo y luego fue nombrado obispo de esa región del norte peruano. También su nacionalización peruana se realizó tras ser designado para estos últimos cargos, cumpliendo así uno de los acuerdos entre la Santa Sede y Perú. Además, Prevost formó parte de la Conferencia Episcopal Peruana entre 2018 y 2023, donde ocupó el cargo de vicepresidente segundo. También se desempeñó entre 2020 y 2021 como administrador apostólico del Callao. Actualmente era presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y en 2023 recibió una llamada del Papa Francisco para dirigir el dicasterio para los obispos. Es importante señalar que ambos mantenían una relación cercana. Bueno, fíjense, a mí me parece bastante interesante esta primera aparición del Papa León XIV, con el nombre que ha escogido, porque hay varios elementos que nos pueden dar indicios de cómo será su pontificado. Creo que mezclado al discurso que ya ustedes han comentado y del cual también quiero rescatar varios aspectos. El primero en el que indicaba que iba a continuar este legado de misionero que ha venido sosteniendo según su base teológica, por decirlo de alguna forma, y también un dato bastante importante y que me pareció muy significativo fue que se refiriera en español, dedicara parte de su discurso en español a precisamente el pueblo latinoamericano que ahí se encontraba. Vamos a escuchar en estos momentos parte de las campanadas que se registran en el Vaticano en estos momentos.
que en estos momentos en la plaza de San Pedro en Roma, justamente pues la feligresía sigue presente en este lugar. Otro creo de los datos que podemos destacar de la primera aparición del Papa León XIV es su vestimenta. En 2013, cuando salió el Papa Francisco, precisamente lo veíamos sin la capa roja, sin la estola, y esto no es criticable que el Papa haya salido así, cada uno tiene su estilo, pero creo que sí nos puede dar un indicio de que también busca conservar varias de las tradiciones que se han mantenido durante la historia de la Iglesia Católica, Mardoley. Así es, Jonathan, lo decíamos, el Papa Francisco siempre estuvo de blanco. De esta manera me hizo recordar cuando Ratzinger salió justamente al balcón, había rescatado también esa capa. Vamos a también recordar un poco cómo fue este discurso dado en su mayoría en italiano, aunque también le dedicó palabras a su arquidiócesis allá en Perú, pero el nuevo Papa hacía referencia a la parte sinodal, que es más o menos donde se ha mantenido en este jubileo. Decía que hay que caminar la iglesia junto y para eso también había que escucharse, hablarse. Hizo mucha énfasis en mantener la paz. La paz y el diálogo es algo que intenta mantener entonces el nuevo Papa Robert Prevost, León XIV. También hacía señalamientos en que era necesario escucharnos como hermanos y hermanas, indistintamente de la región donde se provenga. Señalaba además, que decía Jonathan, en cuanto a su orientación, es agustiniano, y justamente ese trabajo de San Agustín se verá reflejado entonces en lo que es su pontificado, y como hacíamos referencia también, hizo una oración especial a la Virgen María, así que eso le da también cercanía, porque recordemos que cuando un obispo, un cardenal, invoca también a la Virgen María, se trata de un trabajo pastoral que va dedicado a la protección del rebaño. Una de las cosas que se esperaba de las distintas congregaciones era que mantuviera el nuevo Papa justamente ese trabajo de pastor, y el diálogo entonces formará una parte esencial en este trabajo que inicia el día de hoy. Nosotros también debemos recordar que el cardenal Robert Francis Prevost fue elegido como el Papa número 267 de la Iglesia Católica. Por supuesto, aquí ha hablado en italiano, ha hablado en español, pero por lo general los sumos pontífices suelen hablar más de 5 idiomas y eso también les permite la cercanía. Basta ver estos primeros días cómo va a ser la estructura que va a dar entonces a los dicasterios, y a partir de ahí, Jonathan, Giselle y Claudia, veremos entonces cómo va a ser el trabajo que va a dar. Y por supuesto esperamos entonces a partir de ahora las fechas de canonización del doctor José Gregorio Hernández y de Carmen Rendírez. Bueno, Mardoley, creo que también tenemos que estar a la expectativa de lo que va a ocurrir el domingo. Se espera que sea su primera homilía desde la Plaza de San Pedro, lo que se conoce como el Ángelus, y empiece esta labor como sumo pontífice. Buscando un poco sobre la información de que por qué habrá escogido León, y es que el San León el Grande fue un papa que a través de sus discursos, sus sermones, él logró la unidad de la fe católica. Así que tiene mucho que ver con el discurso que acaba de hacer nuestro nuevo Papa León XIV, que habló sobre la unidad, sobre la inclusión, sobre ese legado que nos dejó el Papa Francisco. Así es, pero bueno, ¿qué tal si recordamos entonces de dónde proviene el cardenal? Vamos a hablar un poquito de su biografía. Y es que él nació en Chicago. Robert Francis Prevost fue elegido como el nuevo papa en sustitución al fallecido sumo pontífice Francisco, siendo así el primer santo padre de origen estadounidense nacido en Chicago, como les comenté. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre específicamente, pero también estuvo un largo rato en Perú, así que tiene doble nacionalidad, por eso también pues habla español. Como bien mencionó Mardoley, los sumos pontífices suelen hablar varios idiomas para esa cercanía, seguramente hablará también otros. También estuvo muy cercano al Papa Francisco. El Papa Francisco lo llamó en el año 2023 y estuvo a cargo de una labor que era la escogencia de los cardenales. O sea que de verdad que el nuevo Papa tenía esa cercanía con el Papa Francisco para poder haberse desenvuelto en este importante cargo. Así es, además que ese trabajo en Latinoamérica también le da una visión distinta a Claudia, Giselle, de cómo va a ser este trabajo, porque da una sensibilidad, lo han dicho siempre los cardenales, el trabajo en las periferias te da otra visión fuera de la estructura de lo que es la Santa Sede. Bueno, también lo vimos bastante conmovido al momento de asomarse al balcón a ofrecer
estas palabras que dio para todo el mundo, como ustedes lo decían. Entre las primeras palabras que pronunció, pues le pedía a las personas abrir sus corazones y dejar que entrara la paz a través de esta bendición que estaba brindando. Creo que fue un discurso muy emotivo por varios de los aspectos que tuvo, indicando más o menos hacia dónde se va a orientar su labor. También al referirse en español a las personas en Perú, donde llevaba a cabo su labor en los últimos años, y por supuesto este mensaje de unión, de diálogo al mundo entero que, bueno, brindó a través de esta primera bendición. Recordemos también que estamos en el año jubilar, que comenzó en diciembre, el 24 de diciembre de 2024, y va a concluir el 6 de enero de 2026, y esto se celebra cada 25 años. Es un tiempo, bueno, de reconciliación, de perdón, un tiempo de gracia, así que realmente son muchas las cosas que pueden pasar también este año. Y también seguir el camino de los apóstoles. Sí. Recuerdo que Francisco decía que la Virgen María era la 13ª apóstol, así que él sigue con esta misma línea. León XIV es el nombre del Santo Padre en el caso de Jorge Bergoglio. Eligió Francisco I, mientras que Joseph Aloysius Ratzinger, Benedicto XVI. Pero ¿cómo son los elegidos los nombres de un papa? Recordemos, hasta el siglo VI el nombre del papa solía coincidir con el que el pontífice tenía antes de adquirir el cargo. El primero en cambiarlo fue el papa Mercurio, quien lo modificó a Juan II, recordando a su predecesor, Juan. Pero no se convirtió en una tradición sino hasta el año 1555 con la llegada de Pablo IV. Siendo Marcelo II el último papa en utilizar su nombre bautismal. Aunque ahora pueden elegir el nombre que quieran, históricamente suelen escoger aquellos que ya han tenido papas anteriores y se le añade una numeración. Otra opción es optar por su propio nombre en latín o seleccionar al de algún santo. Este nombre papal se hace público solo minutos después de ser nombrado el nuevo papa, como ya se anunció, dentro de la propia Capilla Sixtina, donde se celebra el cónclave, el cual, una vez concluido, prosigue con la ceremonial pregunta Quo nomen vis, cuya traducción del latín sería ¿cómo quieres que te llamen? Y justamente Francisco rompió esa monotonía en el año 2013 al elegir un nombre que nunca había sido utilizado por un papa, algo que no ocurría desde el siglo X. Ese fue el 81º nombre adoptado por el obispo de Roma. El favorito de todos es Juan, que ha sido usado 21 veces, y aunque llegó a existir Juan 23 o 23º, el tratarse de un antipapa no cuenta, mientras que por un error en la numeración jamás hubo un Juan 20 o 20. Los otros nombres más populares son Gregorio, siendo usado en 16 ocasiones, al igual que Benedicto, seguido por Clemente con 14 e Inocencio con 13. Y es que el menos que ha sido utilizado es el de Pedro, que desde el primer papa no se ha vuelto a repetir. Muchos señalan que es por respeto al apóstol, pero otros pocos aseguran que hay una profecía de que Pedro II será el último pontífice. Bueno, Claudia, también es importante mencionar que la elección del nombre tiene mucho que ver con un santo, un apóstol o un predecesor con el que el nuevo pontífice se identifique en los principios y en el camino que quiera seguir. Entonces, aunque parezca algo simple, creo que el significado que elige cada uno de ellos como un nuevo nombre, como decía o como dice la Iglesia Católica, como el comienzo de una nueva vida, pues hay que investigar y ver las bases, ¿no?, que haya realizado anteriormente, en este caso con el nombre que escogió el nuevo Papa León XIV. A partir de ahora, Jonathan, por supuesto, también vuelven a cambiar la estructura dentro de la iglesia. Recordemos que hasta esta mañana en las homilías no se rezaba por el Papa, sino que se pedía por el obispo local. Ya a partir de ahora se vuelve a retomar y se pide entonces a los fieles rezar por el nuevo sumo pontífice para que oriente a la iglesia católica. Y bueno, también ya se espera entonces la nueva reestructuración. A partir de ahora, como bien mencionaba Jonathan, el domingo es el primer Ángelus y a partir de ahí vamos a saber cuál es la orientación de León XIV. Muchachos. Giselle. Tenemos entendido que el Papa León XIV ha tomado su nombre por León XIII, quien escribió la encíclica Renuvarum.
la primera gran encíclica de la Iglesia Social. Eso significa que es un padre que le importa su rebaño, un pastor que le importa su rebaño, un padre progresista, socialista. Mira, cabe destacar que precisamente con respecto al Papa León XIII, hablábamos hace poco también en las anécdotas que compartíamos, ¿no?, sobre los motivos que habían tenido cada uno para llorar en la sala de lágrimas, y asumió como Papa cuando tenía 65 años, también joven, como lo es el caso del ahora Papa León XIV, y él lloraba porque pensaba que por su edad no iba a poder llevar un pontificado demasiado largo, y al final terminó siendo sumo pontífice durante 25 años y 150 días. Esperemos entonces si esta referencia pues le influye también al Papa recién electo y tiene un largo pontificado, Mardoleya. Larga vida al Papa. Así es, además, bueno, también hay que tomar en cuenta a ver si Pietro Parolin va a continuar siendo el secretario de Estado del Vaticano, o si se suma entre los nombres que estuvieron muy presentes, por supuesto, es el de Luis Tagle. Con esta información realmente que nos llena de emoción a todos los católicos alrededor del mundo, celebramos que tenemos un nuevo Papa, que evidentemente va a ser un Papa que represente esta nueva era que estamos viviendo. Así, histórico. Así despedimos esta transmisión especial con doble emoción. Primero por la escogencia del nuevo Papa que regirá la Iglesia Católica, y segundo porque el noticiero Televen fue el primer canal del país en presentar la fumata blanca que anunciaba que habemos Papa. Papa León XIV, un americano de 69 años. El papado se queda en el continente americano. Gracias, amigos televidentes, por siempre estar con nosotros y preferir al noticiero Televen para estar bien informados. La invitación es para que sigan en sintonía de Televen, tu canal. Hasta mañana.